Buenos días para los del hemisferio sur, buenas tardes para los del norte. Quisiera en primer lugar agradecer a Paola su amable invitación a participar en este primer congreso en lengua española sobre Filón de Alejandría. Decir que hacía falta una iniciativa así, que sirva para potenciar y animar los estudios de Filón en el ámbito de nuestra lengua, magníficamente apedreados por el difunto José Pablo Martín, y que tan necesitados están de este tipo de empresas que espero tengan continuidad en el tiempo. Decir también que es un honor para mí compartir un lugar entre estudiosos como mi maestro y amigo Carlos Leví, Marta Leso y otros que hoy tengo el gusto de conocer. Me ha tocado la suerte de iniciar las ponencias y quiero empezar la mía con dos deseos que considero necesarios y urgentes. Denunciar la práctica total ausencia de la figura de Filón en los currículos académicos de teología, filosofía, literatura clásica y cristiana, entre otros. Y que esta iniciativa sirva para generar una literatura especializada en Filón, pero en español, que inmerecidamente, creo yo, y por distintos motivos, está relegada a un segundo plano en los estudios de nuestro autor. Espero y deseo que en el futuro esto sea una realidad que permita que Filón deje de ser el gran olvidado en tantos de nuestros centros de estudios humanísticos y que sirva para poner a Filón donde le corresponde en la antigüedad. No más, pero tampoco menos. Hace ya 2 años recibí el amable encargo de Marta Leso de preparar la traducción para la colección de las obras completas de Filón de Alejandría, editadas por la editorial Trota, de los fragmentos griegos. En su momento, el profesor James Royce muy amablemente me guió con unas directrices que, según él, debía seguir para afrontar este trabajo. Sirvan estas palabras para presentarle mi agradecimiento. Si al principio la empresa me pareció difícil, dada la escasa bibliografía existente y la falta de contar con otras traducciones de esta índole en otras lenguas modernas con las que contrastar opciones, ello, sin embargo, suponía un reto, no pequeño, para abrazarla. Pero con el esquema de Royce, que Royce me ofreció, me puse a trabajar en ello y me acabó deparando gratas sorpresas en el conocimiento de una parte de la obra de Filón apenas estudiada, sin traducciones completas, pero de gran interés en los estudios de nuestro autor. Espero ciertamente haber llenado ese hueco de manera satisfactoria, aunque no definitiva, evidentemente. Siempre es mejorable. Si bien los pormenores de este trabajo están en la traducción hecha, en el tiempo que dispongo intentaré destacar algunos aspectos que considero importantes, por más que no sean los únicos, evidentemente. Los aspectos materiales y formales de mi trabajo hacen referencia a la disposición del material y a la búsqueda de las ediciones disponibles para los fragmentos y a las opciones tomadas. En este sentido, no he pretendido en ningún momento una edición crítica de los fragmentos griegos, sino una traducción lo más fiel posible a partir de las ediciones críticas de que disponemos para los mismos. Para ello, yo he consultado los siguientes materiales. El primer apartado lo he dedicado a las cuestiones al Génesis y al Éxodo. Para esta traducción he usado el texto crítico establecido por François Petit
en la colección francesa de las obras completas de Filón, volumen 33, Cuestiones in Genesis in Éxodo, Fragmenta Graeca, Lesser, París, 1978. De esta edición adapté incluso los signos diacríticos de la misma e intenté una traducción fiel al original, tal como lo edita la autora. La utilización de la edición citada no ha impedido también tuviese presente otras dos ediciones de los fragmentos que hemos cotejado con ella, aunque eso sí, siempre ha prevalecido la edición de Petit. Estas otras dos ediciones son la de Marcus, en la edición de Loeb, Supplement II, Questions of Answers on Exodus, Londres, Cambridge, 1953, que en apéndice A, páginas 179-263, ofrece los fragmentos griegos. También consulté la edición de Rendell Harris, Fragmentos of Philo-Judeos, de Cambridge, en 1886. También en los fragmentos oportunos nos hemos servido de la edición de Petit, François Petit, l'ancienne version latine de Questions sur la Genèse de Filón de Alexandrie, en Academia Verlag, Berlín, 1973. Un segundo apartado está dedicado al texto de Cuestiones in Genesis 2, 62-68. Por más que Petit comience su edición a los Fragmenta Graeca con la aclaración de que Cuestiones 2, 62-68 pertenece a la tradición directa de las cuestiones, lo que la lleva a ella a no editar este importante texto, yo sí he considerado oportuno incluirlo en mi trabajo, pues si no es un texto que pueda verse en lo que a su transmisión se refiere de la misma manera que los fragmentos de la Scatena o los Florilegia, sí es en definitiva un fragmento griego de cuestiones. Para nuestra traducción hemos usado la edición de Royce en Philo of Alexandria, Cuestiones in Éxodo 2, 62-68, Critical Edition, en Estudia Filónica Anual 24 de 2012. También hemos cotejado la edición de este texto que ofrece en anexo final al volumen 34C del Esuf de Filón de Alexandrie, Abraham Terian, en las páginas 283 a 286. Otro apartado está dedicado al texto griego del Proguidentia, y hemos usado la edición crítica de Karl Marx, editor Eusebius Werke, volumen 8, Preparatio Evangelica, 2, Academia Verlag, Berlín, 1954-1956. También nos hemos servido, evidentemente, de la edición de Miguel Hadas-Level, de Proguidentia en las obras de Filón de Alexandrie, volumen 35, Lesser, París, 2012. Para estos pocos fragmentos de los Animalibus nos hemos servido de Abraham Terian, editor y traductor, Alexander en las obras de Filón de Alexandrie, volumen 36, Lesser, París, 1988. Páginas 217-208. Un quinto apartado, los fragmentos de hipotética. Al igual que para el texto de Proguidentia, nos hemos servido de la edición crítica de Karl Marx de las obras de Eusebio de Cesarea citada arriba. Por último, los fragmentos Cuestiones in Genesis 2, 1-7, que me serví para la traducción de la edición crítica de Joseph Paramel, con la colaboración de Enzo Lucchesi, Filón de Alexandrie, Cuestión sur la Genèse 2, 1.7. Texto grec, versión armenia, parallèle latin, Cahiers de Orientalist 3, Patrick Kramer, editor, Génova, 1974. En cuanto a las notas que acompañan mi traducción, he usado el mismo criterio para todos los fragmentos.
En primer lugar, ofrezco siempre la traducción del pasaje bíblico que se comenta de versión de 70, por entender, evidentemente, que es fundamental para exigir la exégesis que Filón hace del mismo. En segundo lugar, siempre procuro dar en nota los loci paralelos de las obras de Filón a cada uno de los textos traducidos. Por último, y también hacemos referencia en nuestras notas a autores griegos y cristianos de la antigüedad, cuando dichas referencias pueden servir para aclarar en algún sentido el comentario de Filón. Pero sin duda damos la primacía a los pasajes de la obra de nuestro autor por entender que la mejor manera de leer a Filón es ex Filone. Muy bien. Perdón. He perdido mis papeles, ¿no? Aquí. Otro aspecto que quería destacar en esta mini charla son algunos aspectos del contenido de los fragmentos en diferentes aspectos. Lo primero, los fragmentos nos permiten constatar que las cuestiones y los demás fragmentos son obra de una larga tradición cristiana que leyó a Filón como fuente para su tarea, como ya constata Wen Alain al inicio de su editio crítica, y que esto debería ser un acicate para su estudio en los centros de estudios cristianos católicos y no católicos, pues Filón no está ausente de las fuentes de la Iglesia primitiva. Esta constatación para mí ha sido importante porque creo que no podemos olvidar que si conocemos a Filón es gracias a los cristianos. Gracias a los cristianos. Roberto Radice, otro aspecto a destacar, en su edición de las obras de Filón, decía que las cuestiones son un esbozo para el comentario alegórico, opinión que comparto. También los fragmentos griegos nos permiten leer en su lengua original griega algunos pasajes que vemos desarrollados en los distintos tratados. A este respecto, es un buen ejemplo cuestiones Génesis 2:68, donde leemos: así, el embriagarse, tomezion, tiene un doble uso. Uno, desvariar por causa del vino, toleren, que es pecado y propio del negligente. El otro, sin embargo, beber vino moderadamente, to oinus dai, que es lo que cae, en lo que cae el sabio. Así que aquí sí que se ve en Innuce el esquema del Tratado de Ebrietate, como tuve la ocasión de analizar en mi trabajo sobre el mismo. Y además constatar un vocabulario griego que de otra manera se nos podría escapar en la traducción armenia. Los fragmentos griegos son un buen instrumento también para evaluar la traducción armenia y la vetus latina desde el propio griego de Filón. Un buen ejemplo es cuestiones in Génesis 1:3, que transmiten las catenas, si bien este es un estudio que merecería un análisis más detallado y sinóptico de los fragmentos griegos. Y que yo solo puedo apuntar aquí, es verdad que la edición de Marcus en Loew ofrece abundantes notas para ello. Otro punto a destacar es que el contenido de los fragmentos está supeditado, como cabía esperar, a la propia intención que de su uso hacen tanto las catenae como las paralelas. Los catenistas usan con preferencia el sentido literal
de la interpretación filoniana. Un ejemplo lo encontramos en Cuestiones in Génesis 1.3, que comenta Génesis 2.6. Filón, el hebreo, dice el pasaje, como alguna vez caballo se dice para toda la caballería del rey, así aquí fuente se dice para toda la vena de la tierra que emana agua potable como una fuente. No olvidemos que el texto de Septuaginta dice, pero una fuente manaba de la tierra y regaba toda la superficie de la tierra, que es el pasaje comenta. Por su parte, sin embargo, los paralela retienen normalmente la interpretación espiritual o moral de la exégesis de Filón. Un buen ejemplo, Cuestiones in Génesis 1.65, que comenta Génesis 4.7, que dice, ¿no es verdad que aunque hayas hecho las ofrendas correctas, si no has dividido correctamente has pecado? El comentario de Filón dice, el no pecar totalmente no es nada sino un gran bien, pero el arrepentirse cuando uno peca es pariente de aquello como el más joven, por así decir, para el más viejo. Pues hay quienes, vanagloriándose de sus pecados como si fueran acciones rectas, tienen una enfermedad difícil de curar. Es más, incurable. Por lo tanto, no podemos olvidar a la hora de leer nuestros fragmentos de Filón que evidentemente siempre estarán determinados, y es una cosa a tener en cuenta, por el uso que de ellos hagan aquellos que los transmiten. No podemos olvidar que Eusebio de Cesarea, los fragmentos que nos ofrece también están matizados en su significado por la propia intención que tiene Eusebio de leer a Filón como una preparatio ad evangelium. Está claro esto, ¿no? Pero evidentemente eso no deja tampoco de habernos preservado todos estos fragmentos que de una manera u otra nos sirven para conocer esa parte de la obra de Filón que solo nos ha llegado en traducción, por muy fragmentaria que sea. Hay una cuarta cosa que me ha llamado mucho la atención en mi trabajo de la traducción de los fragmentos, que es la importancia que Petit y las traducciones españolas en Ciudad Nueva de la obra de San Ambrosio de Milán. Este uso sistemático de San Ambrosio, de la obra de Filón, ya no estamos hablando de catenas, ni de florilegias, estamos hablando de uno de los padres de la Iglesia. Ya lo destacó Lucchesi en su estudio de 1977. Y yo, precisamente a raíz de este trabajo de traducción, recaí o reparé por primera vez, efectivamente, el uso que Ambrosio... y de hecho estoy estudiando, porque es un trabajo que considero que está por hacer, porque tengo ganas de saber y de poder detallar si Ambrosio ha usado una traducción, una vetus latina, o es traducción propia, o si algunas veces solo hacen paráfrasis. De todas maneras, quiero leerles un ejemplo de lo que yo considero como yo me atrevería a decir, no lo puedo demostrar porque estoy en ese estudio, ¿no? Pero hay pasajes
en los que yo que pude confrontar cuando mi traducción de los fragmentos, en los que creo que Ambrosio está haciendo una traducción, incluso me atrevería a decir una traducción propia de Filón de Alejandría. Por eso quiero leerles uno de los pasajes donde se evidencia esto de una manera muy clara, ¿no? Estamos en cuestiones al Génesis 1, 70 y 72, que nos ha llegado en fragmento griego, y en los que dice, está comentando Génesis 4.10 y 4.12, ¿no? Y dice el fragmento, ¿qué significa la voz de la sangre de tu hermano grita a mí desde la tierra? Es lo más conforme a la doctrina, pues la divinidad escucha atentamente a los piadosos, aunque hayan muerto, pues sabe que viven una vida incorpórea, pero rechaza las oraciones de los malvados, aunque estén vivos, y por pensar que ellos están muertos a la vida verdadera y que ellos llevan puesto el cuerpo como una tumba en la que han sepultado el alma enteramente desgraciada. Pues escucha a los justos, aunque estén muertos, pero también rechaza las oraciones de los injustos, pues cree que los muertos viven, pero cree que los vivos han muerto a la vida verdadera. Sorprende el comentario de Ambrosio, en su libro de Caín y Abel, libro 2, capítulo 9, 31-33. Y dice, tampoco es de poca importancia la afirmación. La voz de la sangre de tu hermano clama hasta mí. Y literalmente dice, podría ser una traducción del pasaje de Filón, porque Dios escucha a sus justos, aunque hayan muerto, ya que viven en Dios. La cuestión 72, que comenta Génesis 4.12, dice, según el fragmento de Filón, ¿qué significa lo de andarás por la tierra sollozando y temblando? Evidentemente, Caín que se queja, ¿no? La sentencia es también un universal, pues a todo malvado le están presentes ya los males de ahora y también los del futuro. Así, pues, los futuros provocan miedos, los presentes tristezas. Esto en cuanto al texto de Filón. El texto de Ambrosio es evidente, el sentido de estas palabras es evidente y universal. A todo malvado le ocurren y le ocurrirán males. Las actuales les producen tristeza y los futuros temor. Bien, es precisamente haber constatado esta cuasi literalidad de Ambrosio que me ha llevado a iniciar este estudio con la intención de saber si Ambrosio, que es mi teoría, Ambrosio pudo ser un traductor de Filón de Alejandría. En el sentido de que se era traductor en la antigüedad. A veces medimos las cosas de la antigüedad con unos corsés de la modernidad o de la crítica textual actual. Cuando en este sentido los antiguos eran mucho más libres que nosotros para usar lo que ellos consideraban una tradición recibida. Y por lo tanto no tenían falsos pudores en usar ese bagaje que les permitía. En este sentido, también es un poco lo que pasa con las fuentes de Filón, ¿no? A veces se acusa a Filón de ser un mero copiador, pero cuantos más años pasan en mi estudio de Filón, más cuenta me doy de la libertad con la que Filón usa sus fuentes. Es la libertad
de los antiguos, que no tienen o no tenían, ni siquiera tampoco buscaban el ser reconocidos como únicos. Por lo tanto, quiero hacer notar este punto sobre la obra de Ambrosio, que también, evidentemente, no solo emerge en los fragmentos, pero que a la que yo he llegado a través de los fragmentos y que me ha animado a intentar ver sistemáticamente el uso de Ambrosio de la obra de Filón. Finalmente, quiero hablar el que yo, de todos, no es el único porque hay fragmentos maravillosos, pero del que yo considero que es central, que es la cuestión in Éxodo 2, 62-68, que es un comentario a Éxodo 25, 18, 22. Si Petit no incluye este fragmento en su edición, yo sí lo añado. Pues si es verdad que su transmisión va por otra vía diferente a las catenas y a las paralelas, su importancia radica, a mi entender, en que ofrece un buen esbozo de la teoría de las potencias de Dios, tema central en el pensamiento de Filón. Y para acabar, no agotar su paciencia, permítanme leerles la exégesis de los fragmentos sobre en Éxodo 25, 18. Dice, la palabra querubín se interpreta como un gran conocimiento y en otros lugares el nombre se interpreta como ciencia rica y difusa. Son símbolo de las dos potencias del ser, la creadora y la real. La creadora es más anciana que la real respecto del pensamiento, pues las demás potencias de Dios tienen la misma edad, pero la creadora fue concebida antes que la real, pues uno no es rey de algo que no es sino de algo que llegó a ser. En la Sagrada Escritura, la potencia creadora es designada con la palabra Dios, pues los antiguos designaban hacer con estar en un lugar, y la real con la palabra Señor, puesto que el Señor de todas las cosas está adscrito al Rey. ¿Por qué están cincelados de oro? Cuestio de Filón. El oro es símbolo, dice Filón, de la más noble sustancia, y el cincelado lo es de una naturaleza hábil y entendida. Así pues, es necesario que las potencias primeras del ser sean las ideas de las ideas, que participan de la naturaleza más pura, sin mezcla, la más preciosa y a la vez la más entendida sustancia. Porque los querubines están apostados a ambos lados del propiciatorio, cuestio de Filón. Esto señala que los dos lados de todo el cielo y de todo el universo están fortificados por dos altos guardianes, uno de acuerdo al que Dios hace todas las cosas, el otro de acuerdo al que Dios gobierna todas las cosas que han llegado a ser. Pues se disponía a cuidar su muy próxima y muy emparentada posesión, la potencia creadora para que no se destruyera lo creado por causa de ella, la potencia real para que nada ni llevara ventaja ni fuera aventajado, gobernadas por la ley de la igualdad, por las cosas se perpetuaran, pues superioridad y desigualdad son un aguijón para la guerra, destructores de todo lo que hay, pero el buen orden y la igualdad, semilla de paz, causa de salvación y de conservación continua. Voy a ir... 2 minutos, Tomás.
Sí, 2 minutos te quedan, Tomás. ¿Puede ser? no te oigo, Paola, perdona. 2 minutos. Ah, ¿Podemos redondear en dos dos minutos. minutos? Muchas gracias. Eh, entonces solo leo la cuestión 68.3 en la que es donde mejor Filón nos da el esquema de la jerarquía de las potencias. Dice, analicemos de qué clase es cada una. En primer lugar, está el que es más anciano que el uno, que la mónada y que el principio. Luego, el logos del ser, sustancia espermática de todas las cosas que existen. A partir del logos divino como de una fuente, parten dos potencias. La creadora, conforme a la que el artesano instituyó y ordenó todas las cosas, la real, conforme a la que el demiurgo gobierna las cosas que han llegado a ser. Bien, este pasaje, estos fragmentos, los considero fundamentales en todo el pensamiento de Filón y no he encontrado un resumen mejor que el propio fragmento, los propios fragmentos, para entender toda la doctrina de las potencias de Filón. Bueno, por mi parte esto es muy poco, apenas he dicho nada que merezca la pena, pero no quería dejar de decirlo tampoco, ¿no? Gracias a Paola, gracias a los organizadores, gracias a todos por escucharme. Y bueno, pues a los que no conocía, es un placer conocerles. Y espero que esto tenga una continuidad y que de hoy en un año, como se dice en España, volvamos a vernos, ¿no?